Buenos días chicos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, profe. Bueno, vamos a continuar. Estaba una reunioncita, por eso me conecté tarde, pero bueno, vamos a seguir entonces con los temas que habíamos quedado. Listo. Entonces, habíamos quedado, o habíamos visto en la última clase, el tema de los percentiles, el tema de cómo calcular los cuartiles, un poco cuál podría ser la importancia de generar estos valores, ¿sí? El día de hoy vamos a ver el diagrama de caja, que es básicamente un gráfico que nos permite de alguna manera visualizar un poco la distribución de nuestros datos, ¿sí? Entonces, para esto vamos nosotros a utilizar eh, 5 números específicamente, y también nos va a permitir calcular eh, otros datos, como por ejemplo si tenemos datos extremadamente altos o datos extremadamente bajos, y que son los famosos datos atípicos de un conjunto de datos. Estos diagramas son bastante populares realmente al hacer un análisis previo de nuestro conjunto de datos, eh, y generalmente cuando se quiere comparar varios variables, este diagrama pues nos permite un poco visualizar y comparar cómo están distribuidos nuestros datos, ¿sí? Entonces, ok, espérame un minuto que estoy un poco con el internet eh, mal. Ok, entonces, ¿cuáles son estos 5 números que nosotros vamos a utilizar para construir este diagrama de caja? Entonces, primero vamos a tener el valor mínimo, ¿sí? De nuestro conjunto de datos. Vamos a tener el primer cuartil, ¿sí? También representado como Q1. La mediana, nuestro tercer cuartil, ¿sí? Y nuestro valor máximo del conjunto de datos. En base a estos 5 números, nosotros vamos a poder elaborar este diagrama de caja. Voy a darle valores a estos, eh, a estos 5 números, si vamos a asumir que hemos tenido un conjunto de datos y que hemos ya calculado estos valores, ¿sí? Vamos a asumir entonces que el valor mínimo es igual a 13. Vamos a suponer que el cuartil 1 hemos calculado y es igual a 15.
que nuestra mediana es igual a 18, que nuestro cuartil 3 va a ser igual a 22 y que nuestro valor más alto del conjunto de datos va a ser igual a 30. ¿Sí? Entonces, suponemos que ya tenemos el conjunto de datos, que lo hemos organizado de forma ascendente y que hemos calculado entonces nuestros valores. Entonces, ¿cómo poder hacer este diagrama de cajas? El diagrama de cajas puede ser de una forma horizontal o de una forma vertical. Sí, realmente no importa si se lo pone de forma horizontal o de forma vertical. En el libro lo manejan más de forma horizontal, pero en los softwares estadísticos, cuando se grafican ese tipo de diagramas, generalmente lo presentan de una forma vertical. Entonces, cualquiera de las dos maneras es válida. Lo primero que nos ponen o nos dicen es, dibuje una escala en el cual obviamente vamos a poder abarcar desde el valor mínimo hasta el valor máximo, ¿sí? Entonces, voy a dejar una línea, sí, y bueno, yo puedo decir que empiezo desde 10, acá puedo tener 15, 20, 25 y 30. Sí, entonces lo primero, dibujar una escala en el cual estoy seguro que van a entrar todos mis datos. Luego el orden de cómo vamos graficando la caja, si bien el libro nos da una secuencia de pasos, pero obviamente no es una regla a seguir porque al final vamos a poder eh, dibujar o visualizar, no importa el orden que empecemos graficando. Pero bueno, como recomendación, nos ponen a empezar con los cuartiles 1 y el cuartil 3 como gráfico. Entonces, el cuartil 1 y el cuartil 3 van a representar esta caja. Sí, el nombre viene obviamente porque vamos a dibujar una caja y esta caja viene dado por los límites entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Entonces, yo voy a dibujar una línea sobre el valor del cuartil 1 y una línea sobre el valor del cuartil 3. En este caso 22 más o menos por acá. Y encierro, sí, estas líneas para formar efectivamente una caja. Esa sería entonces la famosa caja que se genera en estos gráficos. La mediana, de igual manera, la voy a representar dentro de esta caja, sí, porque obviamente siempre va a estar dentro de esta caja y va a estar más o menos por acá, sí, con el número 18. Y luego los valores máximos, vamos a hacer unas líneas un poco más pequeñas, valores mínimos y valores máximos, sí, como unos bigotitos, se podría decir que en algunos libros lo nombran de esta manera. Entonces el número 13, una línea por aquí, y el número 30 como valor máximo, una línea por acá. Y lo podemos unir con unas líneas entrecortadas hacia el extremo de nuestra cajita, ¿sí? Y de esta manera nosotros tenemos representado nuestro diagrama de caja, ¿sí? Entonces, eh, ¿cuál es el fin o cuál es el objetivo de representar este diagrama? Entonces, como pueden ver, nosotros al tener cuartil 1, mediana, cuartil 3, de alguna manera podemos visualizar
cómo están distribuidos nuestros datos, ¿sí? Entonces recuerden que entre cuartil 1 y cuartil 3 tenemos el 50% de nuestros datos, ¿sí? Entonces, en esta cajita nosotros vamos a contener el 50% de nuestros datos, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos solo una caja, eh, no es tan visible, obviamente, comparar o ver el potencial de estos diagramas de cajas. Siempre lo más adecuado y recomendable es comparar con otros diagramas de cajas. Entonces, por ejemplo, voy a suponer que hice otro diagrama de cajas y, sí, por dibujarlo de manera rápido, a ver, de manera rápida está por acá, tiene esta forma, tiene esta mediana, tiene este valor límite y este valor límite. ¿Sí? Entonces, si comparamos, vamos a suponer que son dos conjuntos de datos, obviamente siempre tienen que ser basados en la misma unidad para que sean comparables, sí, porque obviamente no voy a comparar el valor de dinero con el valor de, no sé, de estaturas, sí. Entonces, siempre que hacemos este gráfico, tienen que ser unidades comparables, sí, para que tenga sentido la comparación. Entonces, si vemos este segundo gráfico en la parte de arriba, yo lo primero que voy a decir es, bueno, los valores del segundo gráfico son más altos, ¿sí? Es decir, la mediana podemos ver que tiene un valor más alto que el primero, y obviamente los cuartiles también se encuentran en una posición más alta que la del primer gráfico. Pero una de las cosas más importantes es la dispersión, ¿sí? Como pueden ver, el primer gráfico, entre el valor mínimo y el valor máximo, existe una diferencia más o menos de 17, ¿sí? Y en el segundo gráfico, entre el valor mínimo y el valor máximo, esta, eh, esta diferencia es considerablemente menor, ¿sí? Incluso la diferencia entre el cuartil 1 y el cuartil 3 es menor que la diferencia entre el cuartil 1 y el cuartil 3 del primer gráfico. Es decir, mi cajita está como un poquito más comprimida. Sí, eso quiere decir entonces que mis datos son menos dispersos. Existe menos variabilidad entre mis datos en el segundo gráfico que he creado versus el primero. Entonces, generalmente nos sirve para esto. Primero, para ver eh, dónde o cuáles son los valores medios, ¿sí? Para comparar en general si el primer gráfico, el segundo gráfico tiene valores medios más altos. Y segundo, para comparar también la dispersión de mis datos. Entonces, dentro de la cajita, como decía, hay el 50% de mis datos. Si yo tengo una cajita más estrecha, sí significa que existe menos variabilidad de mis datos, ¿sí? Generalmente, eh, o, eh, si tenemos una caja mucho más amplia, si eso quiere decir que el rango que existe entre el primer cuartil y el tercer cuartil, pues son datos mucho más dispersos en torno a la media, ¿sí? Y complementando, si tenemos igual eh, valores mínimos y máximos no tan alejados tampoco de nuestra caja, sí quiere decir que la dispersión entonces va a ser más pequeña, ¿sí? Entonces generalmente nos sirve para comparar esto. En algún momento, pues si avanzamos a ver, esto generalmente se hace para elegir modelos estadísticos, ¿sí? Entonces, si yo tengo resultados, o siempre los modelos estadísticos se basan en tasas de optimización o algún ratio que nos permite comparar cuál es el mejor
de un modelo versus otro modelo. Y obviamente cuando son bastantes datos se hacen varias muestras y se toma una media de esos resultados. Entonces siempre lo que buscamos es un modelo más estable y con un mejor resultado. Entonces tratamos de compararlo con un gráfico de cajas al modelo que tenga gráfico de cajas más reducido, más comprimido, y obviamente si queremos un valor, eso va a depender de el valor que estemos comparando, sí, porque hay unos valores que entre menor sea es mejor, pero hay otros valores entre más alto sea es mejor. Entonces, nos ayuda a hacer ese tipo de comparación. Sí, por dar un ejemplo de aplicación, pero obviamente se puede aplicar a comparar cualquier grupo de variables, siempre y cuando esta medida sea igual. Sí, si no, no tiene mucho sentido comparar, como se dice, peras con manzanas. Ok, ¿qué otra ventaja nos puede dar o qué otra ventaja permite graficar este gráfico de cajas? También vamos a poder graficarlo los conocidos o los nombrados valores atípicos. Entonces, ¿qué es un valor atípico? Un valor atípico es un valor que es o extremadamente alto o extremadamente bajo en comparación al resto de datos, ¿sí? Existen varias maneras de calcular valor atípico, existen varias maneras, nosotros probablemente vamos a ver dos. La primera, que es en base a este diagrama de cajas y que se basa en el cuartil 1 y el cuartil 3, ¿sí? Y luego otro método que veremos después que se basa en los valores Z o en los valores de distribución de nuestros datos. Entonces, para calcular un valor atípico que sea extremadamente alto o que se considere extremadamente alto, lo que vamos a hacer es sacar dos límites, ¿sí? Bueno, obviamente un límite para valores extremadamente altos y un límite para valores extremadamente bajos. Entonces, todos los valores que se encuentren por encima de ese límite van a ser considerados como valores extremadamente altos y todos los datos que se encuentren por debajo del límite inferior van a ser considerados como datos extremadamente bajos, ¿sí? Y los podemos excluir y también los podemos representar en nuestro diagrama de cajas. Entonces, el límite superior viene dado por el cuartil 3 más 1.5 que multiplica la diferencia entre el cuartil 3 menos el cuartil 1, ¿sí? Yo calculo esto y voy a obtener entonces un límite. Y para el límite inferior va a ser cuartil 1 menos 1.5 entre la diferencia del cuartil 1 y el cuartil 3, ¿sí? Entonces, basado en los valores que tenemos, me pueden ayudar a calcular estos cuartiles. ¿164 más 5? 164, ¿en cuál? Límite superior 32.5 me salió a mí. 32.5, sí, ese tiene más sentido. Sí, Si recuerden, aquí estaríamos reemplazando 22 más 1.5 entre la diferencia de 22 menos 15, que sería 7, ¿ok? Y para el cuartil, perdón, para el límite inferior, ¿cuál sería el valor?
4.5. 25,5. Perdón, 4.5. 4.5. Sí. Ok. Entonces, estos serían nuestros límites, ¿sí? Si nos vamos a nuestra gráfica, estos límites los podemos graficar. Sí, los podemos graficar. No es muy común graficarlos, pero podemos poner una línea ahí para determinar estos límites. Entonces, yo puedo establecer el límite inferior en esta parte de acá y, perdón, el límite superior y el límite inferior va a estar por acá, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que en este conjunto de datos tengo un valor de 33, ¿sí? Vamos a suponer que tengo un valor de 33. Este valor está por encima de este límite superior, es decir, yo ya lo puedo considerar como un valor atípico, ¿sí? Es decir, un valor extremadamente alto en comparación al resto de mis datos. Yo este valor atípico lo voy a graficar con, puede ser con un asterisco, puede ser con un puntito, ¿sí? Fuera entonces del límite de los valores atípicos. Ahora, obviamente como el 33 se supone que es un valor atípico y también se supone que es mi valor máximo de conjunto, ¿sí? Si este es un valor atípico, el valor máximo sería el siguiente valor que le sigue, ¿sí? Entonces vamos a suponer que yo tenía 30 y luego tenía 33, ¿sí? 33, como lo consideramos como un atípico, deja de ser el valor máximo, se convierte en un valor atípico y el siguiente valor, ¿sí? En orden descendente, obviamente, va a ser el valor máximo, ¿sí? Entonces, de esta manera, un valor máximo nunca puede ser un valor atípico, ¿sí? Y yo voy a graficar entonces todos los valores atípicos que esté dentro de mi conjunto de datos, que pueden ser varios, ¿sí? Pueden ser varios y pueden ir de este modo. Sí, cuando ya vemos datos en conjuntos reales, realmente que tener valores atípicos es muy, muy común. Vamos a tener nuestro gráfico de cajas y vamos a tener unos puntitos por encima que representan todos los valores atípicos, ¿sí? Entonces, el siguiente valor, ya sea en orden ascendente o en orden descendente, que no sea un valor atípico, van a representar nuestros valores mínimos, ¿sí? Es decir, el extremo de nuestro diagrama de cajas, ¿ok? Entonces, de esta manera nosotros podemos graficar, representar, ¿sí? Y un poco entender cuál es la distribución de nuestros conjuntos de datos. Los valores atípicos, luego vamos a ver que eh, pueden ser eliminados, pueden ser imputados, ¿sí? Pueden ser entonces tratados de alguna manera según nuestra investigación. Pero como les había dicho, creo en una clase anterior, es importante saberlos tratar porque obviamente eh, van a incidir, ¿sí? En los cálculos de una media, de una desviación y luego de algún proceso estadístico, ¿sí? Entonces, un valor muy alto pues nos puede incidir en el resultado y tangiversar un poco la realidad de la distribución de mis datos. Ok, tal vez alguna duda hasta ahí, chicos. Yo tengo una duda. Sí. Si digamos que tenemos unos 3 valores muy altos, ¿eso no nos hace mover un poco la mediana a la derecha? Sí, sí, sí. A ver, no, en este caso no. Recuerden que la mediana no viene o no está incidida por los valores, ¿sí? Sino que la mediana está incidida por el número de datos que yo tengo en mi conjunto de datos, ¿sí? X sobre Entonces, N. claro, recuerden que la media sí considera los valores y la media sí puede verse afectada en los cálculos.
Y es por eso que en el gráfico de caja se utiliza la mediana, porque no se va a ver incidida por estos valores extremos, ¿sí? Es decir, yo puedo tener estos tres valores extremos, como no, ¿sí? Y a la final la mediana va a encontrarse en el mismo lugar porque está basado en las posiciones y no en los valores del conjunto de datos, ¿sí? Muy bien, gracias. Ok. Entonces, en este caso no va a incidir en la parte gráfica de este diagrama, pero eh, en los procesos estadísticos lo que nosotros consideramos es la media, entonces ahí sí se va a ver afectado y es por eso que debemos tratarlos de alguna manera, ¿sí? Pero bueno, eso ya probablemente lo veremos después. Ok, Economista, disculpe una preguntita. claro Es que sí. que no le escuché en la parte que dijo acerca de si hay unos tres valores atípicos. ¿Es necesario representarlos o no? Sí, 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 siempre. Todos los valores atípicos los vamos a tener que representar. Es decir, todos los datos de mi variable tienen que estar representados. Si son valores atípicos, estarán graficados con un puntito, con un asterisco, fuera de los límites, y si no, pues van a estar incluidos en todo el diagrama de caja, es decir, entre el valor mínimo y el valor máximo. Entonces, siempre es necesario graficar todos nuestros datos. ¿Ok? Ya, economista, muchas gracias. Y Listo. también le quería Sí, preguntar algo más claro. acerca si en una sola recta se puede representar diferentes gráficos de caja. En una sola recta, es Así como decir, dices, están dos y supongamos que tengamos unos cuatro conjuntos. ¿Se puede hacer ahí mismo? sí, pero bueno, en un solo gráfico más que en una sola recta. Perfecto. Generalmente, cuando ya se hace comparaciones, esto se hace de manera vertical, sí, es lo más típico. Entonces, vamos a suponer, eh, esto siempre se hace por unas categorías, ¿sí? O por una característica de un conjunto de datos. Entonces, eh, vamos a suponer que yo estoy midiendo, no sé, vamos a suponer que estoy midiendo el ingreso de personas de las ciudades del Ecuador, ¿sí? Entonces, la primera va a ser las personas de Loja, las segundas pueden ser las personas de Cuenca, de Quito y vamos a suponer de Guayaquil, ¿sí? Entonces, generalmente esto se lo puede comparar con el diagrama de cajas. Entonces, yo voy a tener un diagrama así, ¿sí? Y probablemente Cuenca, vamos a suponer que tiene un poquito más de ingresos y que su dispersión es más pequeña, ¿sí? Quito, recordemos que Quito puede tener ingresos más altos, pero puede tener también pobrezas más altas, ¿sí? Entonces yo puedo tener una dispersión más alta y Guayaquil ni se diga, puede que igual ahí tenemos a la gente más rica y a la gente más pobre, entonces yo puedo tener valores mucho más altos, sí, pero puedo tener una dispersión también muchísimo más alta. Entonces yo puedo comparar estos valores y estos diagramas de caja me van a decir un poquito el comportamiento de los datos. Entonces, eh, puedo comparar Cuenca como, si bien no tengo el ingreso más alto, sí, en promedio, pero tengo una estabilidad de ingresos o una variabilidad en los ingresos mucho menor, ¿sí? Es decir, que la gente que gana más no tiene tanta diferencia con la gente que gana menos, ¿sí? Loja se puede decir que podemos tener el ingreso más bajo, sí, obviamente creo que esto es la realidad por el tipo de ciudad. Podría también tener una variabilidad un poquito más alta, sí, en comparación, por ejemplo, con Cuenca, pero ya si comparamos Quito, yo voy a tener un ingreso más alto en promedio, pero voy a tener una variabilidad mucho más alta en el tema de ingresos, es decir, voy a tener gente que gana bastante bien y gente que gana también bastante poco, ¿sí?
Entonces tengo una variabilidad mucho más alta que Loja y que Cuenca, probablemente. Y Guayaquil, obviamente puedo estar exagerando, pero puede que no, que tengo ingresos bastante altos, sí, o sea, he sabido que en Guayaquil está la gente más rica, y también tengo ingresos bastante bajos, sí. Podría tener yo aquí tal vez una media más alta, sí, que, que Cuenca, que Loja, tal vez no que Quito, pero si ven que la dispersión en el tema de ingresos es mucho más alto, ¿sí? Entonces, estos gráficos nos ayudan a comparar más o menos las características de diferentes grupos que nosotros estamos comparando. Y se puede comparar los gráficos que sean necesarios. Si yo quiero comparar las 22 ciudades o las 24 ciudades del Ecuador, yo puedo usar entonces un gráfico de caja para las 24. Pero obviamente siempre hay que pensar en el tema estético. Ya 24 cajas se me hace un gráfico demasiado sobrecargado y que incluso no voy a poder ni diferenciar bien ciertos temas. Entonces, siempre la parte estética es importante considerarla, pero gráficos de 4, de 6 cajas son muy comunes para comparar varios grupos. ¿Sí? Ya, muchísimas gracias, economista, ya lo entendí. Listo, chicos. Vamos a ver o vamos a complementar dos medidas más, ¿sí? Que son dos medias. Estas medias solo se encuentran en el libro de Lin, ¿sí? Y son dos medias que nos ayudan a calcular eh, variaciones porcentuales en el tiempo. Si yo, por ejemplo, quiero, eh, esto es muy típico en economía, si, por ejemplo, encontrar la tasa media de crecimiento de un país, yo no puedo coger los valores porcentuales de crecimiento y dividirlos para los años que he medido, ¿sí? Porque matemáticamente existe un error en esa parte. Entonces vamos a ver cuál es la fórmula que nosotros deberíamos utilizar para estos casos, ¿sí? Solo déjenme volver a ese punto. Ok, bueno, antes de pasar, un concepto que tal vez lo verán en el libro es el tema de los sesgos. Y este diagrama de caja también nos permite ver un sesgo, ¿sí? Esto lo voy a dejar un poquito para que lo lean ustedes. La verdad que no es nada complicado, para ir ganando también un poquito de tiempo. Pero un sesgo básicamente nos dice hacia dónde están distribuidos más nuestros datos. Es decir, si yo tengo datos que están más hacia la derecha o más hacia la parte de arriba, en este caso si lo hacemos de manera vertical, probablemente vamos a tener un gráfico con una mediana que está más en la parte de arriba, ¿sí? Y tal vez una forma de esta manera. Si yo tengo un sesgo más hacia la izquierda, ¿sí? Probablemente voy a tener un gráfico así. Pero aquí en el caso de acá tiene que ser así y así. Sí, entonces aquí probablemente yo tengo un sesgo hacia la parte superior, sí, es decir, que la mayoría de mis datos están acumulados o que son más altos. Y en este gráfico de acá que la mayoría de mis datos están más en la parte de abajo. Sí, también nos pueden dar esta forma. Eso les voy a dejar como tarea para que ustedes lo lean, sí, el tema de los sesgos, que viene a ser también dado por el tema de los histogramas, ¿sí? Entonces, eh,
si yo quiero representar, por ejemplo, este gráfico como un histograma, sí, probablemente voy a tener un histograma de esta forma, ¿sí? Es decir, con los valores más altos hacia la parte derecha. Y por el otro lado, si yo quiero representar un histograma, digamos, de este conjunto de datos, probablemente mis datos más altos van a estar hacia la parte izquierda, ¿sí? Es decir, que voy a tener una elevación más pronunciada hacia la parte izquierda, ¿sí? Entonces, estos se conocen como sesgos, ¿sí? Em, lo vamos a ver más a profundidad cuando veamos el tema de las distribuciones, pero en esta parte es igual, se hace como una parte introductoria al tema de los sesgos, ¿sí? Es decir, hacia dónde van a estar más recargados mis datos. Lo más óptimo es no tener sesgo, si es lo que siempre se busca. Es decir, que mi conjunto de datos, los valores más altos, bueno, disculpará mi gráfico de distribución, estén siempre en la mitad. Sí, esto sería una distribución normal. Entonces lo que se busca es que mis datos por lo general estén distribuidos normalmente, es decir, que la mayoría de mis datos se concentren en torno a la media o a la mediana de mi distribución. Pero a veces obviamente puede pasar que voy a tener valores más altos o van a estar concentrados en la parte más alta o van a estar concentrados en la parte más baja. Entonces a esto yo le llamo un sesgo, ¿sí? Y con los gráficos de caja se puede evidenciar cuando tienen esta forma, ¿sí? Es decir, que la mediana eh, está en la parte superior, ¿sí? Es decir, que va a tener un sesgo, o si la mediana o la forma se nota que están más acumulados en la parte inferior, ¿sí? Con los cuartiles y con la mediana. Pero bueno, esto les voy a dejar para que ustedes lean un poquito eh, y no detenernos mucho en esta parte que es importante, sí, conocer y que no es complicada. Ok, eso les pongo porque en algunos ejercicios les pregunta, indique el tipo de sesgo o comente sobre el sesgo, entonces ustedes ahí pueden hacer una lectura sobre esa parte de ahí. Está en ambos libros el tema del sesgo, así que no van a tener problema. Pero bueno, para seguir avanzando, vamos a ver la media geométrica. La media geométrica, entonces yo les decía que este tipo de medida se utiliza cuando yo quiero medir la tasa media de una variación porcentual, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que yo tengo un conjunto de datos del crecimiento de los países, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que hablamos de Ecuador, ¿sí? Una condición es que estos valores siempre tienen que ser porcentuales, ¿sí? Porque obviamente son tasas de crecimiento, entonces siempre van a ser valores porcentuales. Vamos a suponer, siempre han escuchado, el país creció en un 3%, el país decreció en 1% en su economía. Entonces, de estos cambios, nosotros podemos sacar una media de todas estas variaciones. Entonces, vamos a suponer que el primer año Ecuador creció 1.8%, ¿sí? Vamos a suponer que el siguiente año creció 1.6%. Vamos a suponer que el siguiente año creció 2.2%. Y vamos a suponer que el último año decreció, no sé, 1.3%. ¿Sí? Si yo quiero calcular la media de crecimiento del Ecuador, si yo no puedo sumar estos tres valores y dividirlos para 4. Si eso eh, está matemáticamente incorrecto. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar la media geométrica que viene dado por la raíz n, ¿sí? Es decir, el número de observaciones que yo tengo en mi conjunto de datos
por el valor de x1, de x2, de x3 y hasta xn. ¿Sí? En este caso son los 4 valores que yo voy a multiplicar entre sí y a sacar la raíz n de ese resultado. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos a expresar estos valores? ¿Sí? No los vamos a escribir de manera porcentual, sino que vamos a ver. Si yo subí el 1.8%, ¿sí? Voy a tener un valor 1, ¿sí? Que es mi base, ¿sí? Mi base de mi variación porcentual. Y seguido voy a poner ese 18%. Es decir, ¿cuánto subí? 1.18. ¿Sí? Es decir, si yo tengo 1, eso quiere decir que no subí nada ni bajé nada porque es mi valor base. En este caso, aquí, perdón, aquí, ojo, aquí es 0.18, ¿sí? 0.18. Estamos en valores relativos. Entonces, 1.8% viene a ser 0.18. Si yo pongo 18, yo estaría diciendo que subí el 18%, ¿sí? Entonces aquí mucho ojo, 1.8%, voy a tener 0.18, ¿sí? Si yo pongo 1.18, eso quiere decir que yo subí el 18%. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces esta va a ser mi variación porcentual que voy a escribir. Sí, por lo tanto, perdón, vamos a multiplicar la primera variación por la segunda variación que va a ser 1. Si es 1.6%, va a ser 0.16 por la segunda variación. Si es 2.2%, va a ser 0.22, ¿sí? Y la cuarta, ¿sí? Como es negativo, lo que vamos a hacer es restar, ¿sí? Es decir, ya no va a ser, ¿sí? 0,087. 0,1 menos 0.013. 0,087. 0.87, ok. Sí, 0.087. Lo que vamos a hacer es restar 1 menos 0.013 en este caso, ¿sí? Y este es el valor que nosotros vamos a poner cuando tenemos una variación negativa. Si en el primer caso sumamos 1, 1.018, 1.016, 1.022, y cuando es negativo, restamos ese valor de 1. ¿Sí? 1 menos 0.013 va a ser 0.087. Y todo esto va a ser raíz cuarta, ¿sí? Porque tenemos 4 elementos. Entonces, si me ayudan calculando, por favor, este valor. 0,55. 0,55. Si me pueden corroborar que ese es el valor.
Sí, está correcto entonces. $0.44 me salió a mí. 0.44. Ok, tenemos dos opciones. A mí me salió 0.36. Vamos, tenemos A mí tres me salió opciones. 0.55. Ok, tengo 2,055, una corroboración más y nos quedamos con ese valor. $0.55 me sale. Ya, perfecto. Entonces, nos mantenemos con el 0,55. Listo, entonces, ¿cuál sería la tasa media de crecimiento en este caso? Sí, la tasa de media de crecimiento, entonces, eh, vamos a ver. Aquí estoy con un problemita. Ya. Entonces, la tasa media de crecimiento para este caso, sí, es apenas del 0.55%, ¿sí? Entonces, como pueden ver dentro de los datos, yo tenía una tasa del 1.8%, 1.6%, 2.2%. Eso podrían, a simple vista, parecer que mi tasa de crecimiento podría ser un valor del 1.5%, un valor del 1.7%. Bueno, obviamente si consideramos este negativo, nos va a afectar. Pero, ¿por qué no se aplica esto en la realidad? Porque si yo tengo un crecimiento del 1.8%, sí, es decir, que mi valor absoluto aumentó, y luego, bajo ese valor absoluto, yo voy a calcular un nuevo porcentaje de variación, ¿sí? Es decir, ya no es lo mismo este 1.8% con el primer valor absoluto que yo comparé, ¿sí? Y este 1.6% con un valor absoluto que ha crecido, es decir, este 1.6% ya no representa, o ya no está, se puede decir, en la misma escala que este 1.8%, porque aquí mis valores se han incrementado, ¿sí? Y por lo tanto este 2.2% ya no representa la misma escala con la que yo estaba midiendo esta tasa de crecimiento, ¿sí? Porque eh, mis valores absolutos han crecido, ¿sí? Entonces, por eso es que yo no puedo coger estos 4 valores y dividirlos para 4, porque mis valores absolutos van creciendo, ¿sí? Y estas tasas a los años seguidos se van calculando con los nuevos valores absolutos. Entonces, esa es la razón por la cual no podemos utilizar, ¿sí? Simplemente el dividir para 4 estos valores y por lo tanto debemos de aplicar esta media que se llama la media geométrica.
Sí, esto, por ejemplo, es la que se utiliza para medir el crecimiento medio de países, de ciudades, de poblaciones. También puede servir para medir el crecimiento medio de utilidades, de ventas, ¿sí? De cualquier tema eh, que se incrementa de un periodo a otro, ¿sí? Siempre este valor se lo va a medir como tema porcentual, es decir, las ventas crecieron el 3% el año anterior. Este año van a crecer el 2% y así sucesivamente. Si yo quiero calcular entonces la media de crecimiento de mis ventas en un periodo de 5 años, por ejemplo, yo tengo que aplicar esta media geométrica, ¿sí? Entonces, ya saben, en el futuro, si tienen que medir el crecimiento medio de cualquier índice, ¿sí? Lo que tenemos que aplicar entonces es esta media geométrica, ¿ok? En este caso tuve 0.55 que representa un 55%, ¿ok? Pero 0.55%. Generalmente yo voy a tener un valor sobre el 1. Yo creo que en los ejercicios vamos a tener un valor sobre 1. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 1.28, ¿sí? Eso significa que yo he crecido un 28%. Entonces, siempre vamos a tomar este valor de la parte derecha, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo 1.03, ¿sí? Esto representa que yo he crecido un 3%, ¿ok? Entonces, de esta manera nosotros vamos a determinar el porcentaje de crecimiento tomando igual simplemente el valor o los valores decimales de mi respuesta, ¿sí? Aquí me está quedando una duda realmente de este resultado. No sé si indica una tasa de crecimiento. ¿Sí? Disculpe, yo tengo una pregunta. Sí, En el caso en el que había en el porcentaje de 2, así sea 2, le ponemos 1.022. sí, 1.022. Vamos a ver otro ejemplo, ¿ok? Este como me lo inventé, por ahí tal vez no me dé tanta claridad, pero vamos a suponer, vamos a ver el ejemplo del libro, en el cual nos dice que para el primer año mi tasa de utilidad creció un 30%, ¿sí? Para el segundo un 20%, para el tercero hemos descrecido un 40%, ¿sí? Y para el cuarto año hemos crecido un 200%, ¿sí? Entonces tenemos otro valor interesante, un 200%. Entonces, en este caso, son 4 números, vamos a tener la raíz cuarta, ¿sí? Y vamos a tener entonces 1, y acá vamos a poner nuestro 30%, ¿sí? Que hemos incrementado. Entonces, 1.30 por 1.20, que representa nuestro 20%, menos 40, aquí vamos a restar entonces 1 menos 0.40, sí, nos va a quedar entonces 0.60, y el 200% lo vamos a sumar entonces 1 más 2, ¿sí? Entonces el 200% viene representado por el 2, ¿ok? 1 más 2, esto va a ser igual a 3, ¿sí? 1 que es mi número base, más, si fuera al 100%, sería otra vez 1, 1 más 1, 2, en este caso es el 200%, y se representa entonces con el 2, ¿sí? 1 más 2 va a ser, por lo tanto, el valor de 3. Y en este caso vamos a tener como resultado 1.294, ¿ok? Y que nos dice entonces que si nosotros
tomamos los decimales, vamos a tener el porcentaje de crecimiento. En este caso, va a ser igual a 29.4%. ¿Sí? Vamos a tener entonces los decimales. La duda que me quedaba y que ahora lo estoy pensando, sí, eso pasa cuando uno se inventa ejercicios y a veces termina en problemas. Si yo tengo 0, probablemente esto es una tasa de crecimiento, pero tampoco me queda claro porque si yo saco la diferencia, me quedaría un 45 negativo, ¿verdad? Si 1 menos 0.55 me quedaría 0.45 y no tiene lógica que haya habido un decrecimiento del 45%, ¿sí? Entonces, este valor lo voy a chequear, ¿sí? Voy a resolverlo de nuevo y yo les envío en un mensajito realmente cuál es la interpretación de este 0.55, porque me queda un poco de duda realmente cómo lo voy a interpretar. ¿Ok? Por ahora nos vamos a basar en esta lógica, ¿sí? Si yo tengo, o generalmente los ejercicios me van a dar un valor de 1 punto algún valor, ¿sí? Este valor de la derecha de los decimales va a corresponder entonces a mi tasa de crecimiento, ¿sí? 28%, en este caso puede ser un 3%, y en el ejercicio que hemos calculado va a ser un 29.4%, ¿sí? Y el resultado que vimos anteriormente, voy a despejarme la duda yo también porque me quedé con duda y lo enviaría a ustedes cuál sería la interpretación. Ok, para concluir, ¿sí? Vamos a tener esto cuando nosotros tenemos valores porcentuales año tras año, pero a veces simplemente tenemos el valor de crecimiento desde un punto en el tiempo hacia otro punto en el tiempo, ¿sí? Es decir, donde empieza un periodo y donde termina otro periodo. Para eso vamos a tener una variación de esta media geométrica, ¿sí? Que puede estar representado como GM. Y esto va a ser igual a la raíz de n, que en este caso va a ser el número de periodos entre el primer valor y el segundo valor, ¿sí? Vamos a tener aquí el valor final del periodo dividido para el valor inicial del periodo. En este caso, ¿qué es lo que queremos calcular? Igual, ¿cuál fue la media de crecimiento de este desde el inicio de un periodo hasta el final de un periodo? Aquí lo que vamos a tener es valores absolutos. Si vamos a ver un ejemplo, entonces esta es la fórmula y al final le restamos 1. Si al final le restamos 1 para encontrar el valor porcentual. Esto realmente es simbólico porque nos va a salir igual un valor 1 punto a tanto y la lógica es que los decimales van a representar la tasa de crecimiento. Entonces esto, por ejemplo, puede ser igual para un valor monetario, para un valor de población, sí, como nos dice en este ejercicio. Entonces, vamos a tener que calcular, por ejemplo, la tasa de crecimiento de la población de alguna ciudad. Entonces, en el ejercicio que nos ponen aquí en el libro, nos dice que, bueno, una ciudad de Estados Unidos, Las Vegas, tenía una población de 258.295 en el año de 1990, ¿sí? Tenía una población de 258.000 aproximadamente en 1990.
y que ese valor creció a 534.847 para el año 2005, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos determinar con esta formulita? ¿Cuál ha sido la tasa de crecimiento promedio de la población desde 1900 hasta 2005? ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aplicando entonces esta formulita. Lo primero, n representa el número de periodos que han pasado durante toda esta época. Es decir, desde 1900 a 2005 han pasado exactamente 15 años. ¿Sí? Entonces, vamos a tener la raíz quinceava de estos valores, es decir, los 15 periodos entre 1900 y 2005. Luego, colocar el valor final, es decir, el valor de la población en el último periodo, sobre el valor de la población en el primer periodo. Y todo esto menos 1, ¿sí? Calculamos entonces estos valores y vamos a obtener un valor de 0.497. Y este valor representa, perdón, aquí es 0.49. 0.0497, ¿sí? Igual que lo hacíamos en el caso anterior, este valor va a representar el valor porcentual de crecimiento, es decir, que esa ciudad de Estados Unidos ha crecido a una tasa promedio de 4.97%, ¿sí? Si no restamos este 1, nos va a salir igual que en los ejercicios anteriores, 1.049, ¿sí? Lo cual representa que la parte derecha nos va a decir la tasa de crecimiento porcentual. ¿Ok? Entonces este 1 se lo podría utilizar, como no, a la final lo que vamos nosotros a representar como la tasa de crecimiento es los decimales que obtenemos del resultado, ¿sí? Entonces, esta formulita, a diferencia del anterior en el cual teníamos una tasa de crecimiento dada por cada año, aquí lo que vamos a tener es el valor inicial de un periodo, el valor final después de tantos años del periodo, ¿sí? Y aquí vamos a tener la raíz del total de periodos. Entonces, por ejemplo, si queremos hacerlo en valores monetarios, podemos medir el PIB de Ecuador en el año 2000, el PIB de Ecuador en el año 2015, ¿sí? Hacemos el cálculo, obviamente, y podríamos encontrar la tasa de crecimiento promedio del PIB del Ecuador durante ese periodo, ¿sí? Entonces, dos formas de medir tasas de crecimiento medios basado en los tipos de datos que nosotros podamos tener en los ejercicios. ¿Ok? Tal vez alguna duda, chicos. Ahí en 1900 es 1990. Ah, perdón. Ok, muchas gracias por la corrección. Si no, yo ya me estaba yendo 100 años. Ok, 1990. Sí, son los 15 años. Me estaba comiendo un 9. Entonces medimos la diferencia de periodos, si en este caso 1990, yo estaba en 1900, estaba poniendo 105 años, pero bueno, gracias por la corrección. Listo, chicos. Igual esto trabajaremos en ejercicios, sí, no se preocupen.
para ir mejorando, obviamente, o afinando los resultados. El día de mañana igual nos conectamos para seguir avanzando, si realmente estamos con bastante materia, y yo creo que la próxima semana voy a tomar la pruebita, ya sea el día, porque igual la próxima semana, si no estoy mal, es la última semana antes de salir a vacaciones, entonces eh, el día martes o miércoles, vamos viendo ahí cómo avanzamos, eh, tomaríamos la prueba de la primera unidad, ¿sí? Entonces mañana nos conectamos, seguimos avanzando con algunos temas ya para ir cerrando este capítulo y la próxima semana entonces tendríamos la primera pruebita antes de salir de vacaciones. Listo, chicos, ¿alguna duda tal vez? No. Ok, bueno, por ahora no tienen tarea, mañana avanzamos con algunos otros temas y les dejaré pues ya una tarea completa para el fin de semana. Listo, chicos, entonces que tengan una buena mañana y nos estamos viendo el día de mañana. Igualmente, economista. Gracias, economista. Gracias. Saludos, chicos, hasta luego. Gracias.